¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al Discipulado Empresarial 2020. Soy el doctor Edwin Ibarra, el pastor de la red de empresarios y profesionales de Iglesia Betania, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Estamos transmitiendo con todo el gusto de siempre. Hemos decidido de hace un par de años discipular a los empresarios, discipular el corazón de todos aquellos que hemos emprendido algo o que tenemos alguna profesión, comerciantes, todos aquellos que quieren guiar sus empresas, pero más que sus empresas, guiar sus vidas a través de los conceptos de la palabra de Dios, que creo que son demasiado importantes. Hoy quiero hablar de un tema que lo hemos llamado empresarios y profesionales de reino. Cuando hablo de reino me refiero a lo que Jesús habló, venga tu reino. Es decir, aquellos empresarios que tienen en su mente el reino de Dios cuando ejercen su profesión o cuando emprenden algún proyecto, por muy grande, pequeño que sea, debe llevar el sello divino para considerarlo de alguna manera ser empresario de reino. En estos tiempos en que estamos viviendo, obviamente nos vemos copados por mucha corrupción, por muchas cosas que se dan bajo la mesa, y los empresarios a veces tenemos la tentación o quizás hemos caído en actos de corrupción. Obviamente es un hecho que necesitamos a veces de las esferas de poder del gobierno para poder ejercer nuestra labor, y a veces estas esferas de gobierno no son las más fáciles de poder accesar, y eso se presta de alguna manera a la corrupción. Sin embargo, creo que prima más bien tiene que, la palabra ideal sería prevalecer la honradez, tiene que prevalecer el hecho del temor de Dios en todo lo que hagamos. Y qué mejor, para entender estos conceptos que hoy quiero platicarles, hablar un poquito de un personaje bíblico que históricamente existió hace más de, o más bien unos 700 años antes de Cristo. Este personaje fue un personaje que vivía en Jerusalén y fue deportado. El rey Nabucodonosor invadió Israel y llevó a toda esta camada de jóvenes, las llevó a Babilonia. Este personaje tenía más o menos 20 años cuando llegó a Babilonia, y obviamente pues tuvo que aprender la lengua que se hablaba en ese país. Querían obligarlo a aprender las costumbres y hacer muchas cosas que la verdad estaban un poquito en contra de los principios de Dios. Y aquí es donde yo quiero resaltar el ser empresario de reino en el mundo actual. Porque el mundo actual realmente no ha cambiado, sigue siendo el mismo mundo, nada más que con diferentes personajes, pero las mismas problemáticas que se manejaban en esa época se siguen manejando el día de hoy, y nosotros como empresarios y profesionales seguiremos enfrentando esas mismas cosas. Pero el ser un empresario de reino no quiere decir que todo el tiempo nos va a ir bien en los negocios o en las profesiones, porque muchas veces nuestras decisiones van a estar confrontadas con las políticas de gobierno, con las políticas que hay, y queriéndonos obligar a hacer ciertas cosas que de alguna manera no son acordes al temor de Dios. Este muchacho llegó a los 20 años y obviamente pueden ustedes imaginar ser deportado a otro país y que de alguna manera tener que defender su fe en medio de un mundo difícil, en medio de un mundo hostil. Este muchacho tuvo que hacerlo. Y eso lo podemos encontrar. Yo quisiera leerles algunos pasajes que ejemplifican lo que este hombre era y cómo pues la Biblia declara un poco sobre esto.
Daniel 1:4 dice: debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Como usted ya se dio cuenta, estamos hablando de Daniel. Daniel, como decía, llegó a los 20 años, y una cosa muy importante, y por eso quiero resaltar este ejemplo bíblico, porque él permaneció, escuche bien, alrededor de 70 años en el gobierno, es decir, no como gobernante, pero sí como asesor, que es el tema o es el concepto que podemos entender el día de hoy, como asesor de distintos imperios. No un rey cualquiera, imperios, el imperio babilónico, el imperio persa o medo-persa, y de alguna manera en todos los reinados que hubo, él se enfrentó a distintas problemáticas. No vamos a mencionar todas las problemáticas porque de alguna manera esto habría que leer todos los 12, 14 capítulos que tiene el libro de Daniel. Pero de alguna manera lo que quiero ejemplificar son algunos puntos claves que creo que nos pueden ayudar el día de hoy a nosotros para mantener y ser empresarios y profesionales de reino, es decir, con el temor de Dios. Él permaneció entonces alrededor de 70 años como empleado público, y un empleado público que marcó la diferencia en algún momento dado. Aquí estoy leyendo los inicios. Luego, en el verso 17, Daniel 1:17 dice: a estos 4 jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Ahora nos vamos al versículo 20 y dice: el rey los interrogó, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Esta es la historia, como se marca el inicio del actuar de Daniel y sus amigos. Esos 4 muchachos, que como repito, llegaron muy jóvenes, desde muy jóvenes fueron entrenados bajo las leyes del imperio babilónico. Sin embargo, desde el principio, Daniel dice, y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y aquí vemos un punto muy importante. Se propuso. Él sabía que iba a ser tentado, él sabía que iba a ser confrontado de alguna manera, pero él se propuso. Y ese se propuso significa él decidió. Tú no puedes decir es que me dejé guiar por mis impulsos. No, tú decidiste, yo decidí guiarme por mis impulsos cuando he fallado. Y entonces esta es un asunto más de dinero, más que dinero, es un asunto de carácter, es lo que tenemos dentro. De alguna manera nosotros podemos confrontarnos o enfrentarnos todos los días de nuestra vida en nuestro actuar como profesionales y empresarios. Así que vamos a ver algunos aspectos importantes que marcaron la vida de este hombre. La primera cosa es que Daniel no pierde el enfoque de reino. ¿Qué significa esto? Que Dios está en el centro. Y aquí hay un punto bien importante para los empresarios y profesionales de reino. En todo emprendimiento que nosotros tengamos, no podemos perder de alguna manera el concepto de que Dios es el centro de todas las cosas. Puedes ganar mucha plata. Y de hecho, yo creo que en algún momento dado, sin Dios puedes crecer en mucha plata. Y eso no es ningún secreto de que cualquier persona que haga algo ilícito puede
prosperar económicamente sin tener a Dios en el centro. Sin embargo, cuando hablamos de ser empresario y profesional de reino, estamos hablando de tener a Dios en el centro, porque Él es el que da la vida. Si nos vamos a Deuteronomio 1:18, en la segunda parte dice, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y obviamente aquí el concepto de riquezas no se refiere únicamente a cuestiones materiales. Se refiere a todas esas cosas que nosotros consideramos como riquezas. Una buena familia es una riqueza. Hoy hablaba con una persona, es una madre soltera que conocimos cuando su hijo todavía tenía 6, 7 años. Y hoy justamente saliendo de la iglesia me la encuentro y me saluda y ella me comentaba lo duro que era que su hijo había caído en drogadicción. Una cosa muy, muy difícil. Y eso de alguna manera duele y cuesta. Pero si tú no tienes esos problemas, si tienes una familia que es obediente a Dios, obediente a sus padres, que estudia, que trabaja, que emprende, esa es una riqueza incomparable. Daniel tenía entonces entre sus propósitos que no perdió el enfoque. Él no se dejó llevar como cualquier muchacho lo haría. Yo soy ahora del gobierno, soy asesor presidencial. Estoy cerca del presidente, estoy cerca del presidente de la República, del rey, del gobernador. Yo valgo mucho. Y empieza a menospreciar a los demás. Daniel no perdió el enfoque. En otras palabras, dicho en palabras muy chapinas, tuvo los pies sobre la tierra. Porque hay quienes viven en las nubes elevados y de repente en una burbuja y ¡pum! Alguien pincha esa burbuja y terminan en el suelo. Pero eso no es lo que nosotros quisiéramos. Quisiéramos que Dios estuviera en el centro. Entonces, tú puedes obtener todas las riquezas de este mundo si las tienes con Dios. Por supuesto que eso tú sabrás aprovecharlo y sabrás bendecir a muchas personas con la riqueza que Dios te concede. Ahora, mantener a Dios en el centro significa renunciar de alguna manera a la otra parte. Significa renunciar al enemigo, significa renunciar a las prácticas que el enemigo te va a plantear. El enemigo te va a plantear seguramente muchas prácticas que van a ser parte de tu vida. Pero eso, por supuesto, no es lo que nosotros deseamos. Hay otro factor demasiado importante. Y es que un empresario y profesional de reino mantiene la oración como algo vital en su vida. ¿Por qué la oración? En palabras sencillas, entendibles, orar es hablar con Dios. En algunas otras religiones le hablan de rezar, pero el término bíblico de las traducciones que tenemos habla de orar. Orar es hablar con Dios. Orar es comunicarse con Dios. Y este orar, más que estar 10 horas hincado orando, es comunicación diaria en todo momento. Comunicación cuando vas al baño, comunicación cuando vas de salida, comunicación cuando estás sentado, cuando vas a comer, cuando estás tomando decisiones importantes, es Dios. Ahora, cuando le llegó una crisis a Daniel, y era la crisis de que todo el que no adorara al rey tendría que ser echado al foso de los leones. Y Daniel, dice la Biblia, que siguió orando 3 veces al día, como lo solía hacer frecuentemente. Todos los compañeros gobernadores de Daniel estaban muy celosos porque obviamente Daniel era un extranjero y sin embargo estaba muy cercano porque era de los 3 más importantes alrededor. Y sin embargo, cuando estos gobernadores investigaron a Daniel, no le encontraron nada. O sea, hurgaron su trabajo. Y aquí es una cosa bien importante. ¿Qué pasaría si nos hicieran auditoría de nuestro trabajo?
¿cómo quedaríamos nosotros? ¿Será que saldríamos bien librados? ¿Será que saldríamos protegidos? ¿O será que lo que yo estoy mencionando nos asusta? Ellos le hicieron auditoría a Daniel, una auditoría externa de su trabajo, sin que él se diera cuenta. Y dice que no encontraron nada, que lo único que encontraron es que Daniel oraba 3 veces al día. Y entonces fueron y dijeron, mira, Daniel no hace caso. Él sigue adorando a su Dios. Y de alguna manera, él siguió adorando a Dios. Ahora, él se enfrentó de alguna manera a esta situación difícil. Él no cambió sus convicciones como producto de la presión, como nos suele pasar muchas veces. Y sé que usted y yo, de alguna manera, algunas veces hemos fracasado en esto. Y sé que de alguna manera sé que hemos caído en la presión del grupo o en la presión de las circunstancias y hemos fallado. Pero Daniel no se dejó amedrentar, aunque esto pusiera en riesgo su vida. Así que la oración es vital porque es como el oxígeno de la vida espiritual, del espíritu. Si uno quiere mantener una larga vida, mantenerse en rectitud, con dominio propio, debe orar. Debe orar frecuentemente. Quizás tu costumbre no sea 3 veces al día, quizás sea solo 2 veces al día, o quizás sean más. ¿Cuál es el punto? Es la comunión. Porque en la comunión, que es la comunicación, que es la convivencia, nosotros podemos conocer al Padre al que servimos, al reino al que servimos. Porque quiero recordarles que el reino al que servimos no es de este mundo, es un reino espiritual. Y no podemos, por las cosas materiales, perdernos de ese reino espiritual y caer en el reino de las tinieblas. Porque dice la Biblia que de ahí nos sacó Dios, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y de esa forma es como nosotros mantenemos la manifestación diaria de nuestra relación con este reino, es justamente en las cosas, en cómo las hacemos. Y de tal manera que la oración, volviendo al tema, se convierte en el soporte que nosotros podemos tener de la vida espiritual y darle soporte a toda esa vida que nosotros necesitamos llevar. Cuando nosotros entendemos que la oración se convierte como en nuestra disciplina, en nuestra comunión y en nuestro sostén, en nuestra proteína para poder crecer, deberíamos de hacerlo más frecuente. Es que estoy muy ocupado. Te vas a cansar más si no oras, porque Dios da la fortaleza necesaria para poder resistir todas aquellas cosas que nosotros hemos emprendido. Así que la oración es demasiado importante como para pasarla por alto. Otra de las cosas que creo que Daniel ejemplifica y que debe ser un signo de manifestación que eres empresario y profesional de reino, es la fe en tiempos de conflicto. Un poquito relacionado a lo que hemos hablado, está la historia de estos 3 muchachos. 3 muchachos que los obligaron a inclinarse ante una estatua. Eran 3 patojos, como decimos en Guatemala, cipotes, escuincles, o chaval, o cipot, no sé cómo se diga en otros países, pero eran 3 jóvenes que se atrevieron con su fe a reaccionar en contra de un imperio. Ese imperio medio loco que levantó una estatua y todo aquel que se incline, o cuando suene la música, mejor dicho, se deben de inclinar ante esa estatua. Y usted sabe que la idolatría en Dios no está permitida, según la palabra. Cuando llega la música, pues los obligan a estar ahí al frente, pero ellos no se inclinan. Y como siempre hay algunos chismosos, y obviamente, repito, eran extranjeros y no hacían lo que esas leyes, porque no necesariamente todas las leyes que se emiten
van a estar de alguna manera o algunas leyes, mejor dicho, van a estar en conflicto con tu fe. Y tú tienes que decidir qué vas a obedecer, si tu fe o las leyes del gobierno. Por ejemplo, actualmente se están emitiendo leyes a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor de la eutanasia, a favor del uso de drogas, a que nos callemos y que no hablemos del mensaje de Dios. Y eso lo podemos encontrar en los apóstoles cuando los metieron presos y les dijeron, ustedes deben callarse. Y entonces ellos dijeron, el apóstol Pedro, incluido entre ellos, dice, vamos a considerar entre obedecer a Dios y a los hombres. ¿Y saben qué? Hemos decidido obedecer a Dios, no a los hombres. Y esta misma situación que vivieron los apóstoles era la que estaban viviendo estos muchachos. La fe en tiempos de conflicto llevó a estos muchachos a esa situación. Y dice la Biblia que los metieron al horno de fuego. Bueno, pero la respuesta a mí me encanta y a mí me sirvió mucho cuando yo era más jovencito a definir mi fe. Y le dijeron, miren, vamos a meterlos al horno de fuego si ustedes no hacen caso. Y miren la respuesta. ¿Sabes, oh rey? El asunto está fuera de discusión. Porque sabemos que Dios nos librará de tu mano, oh rey. Pero ¿sabes una cosa, rey? Que si no nos libra, de todos modos, no nos inclinaremos. Ahora, ellos estaban firmando su sentencia de muerte. Y la sentencia de muerte era a través del fuego. Y esa sentencia se cumplió. El rey se encendió en ira y mandó a quemar, a encender el fuego 7 veces más, al punto que los que lo hicieron terminaron chamuscados. Y los terminan tirando ahí. Como te van a presionar de alguna manera para que hagas a través de tu empresa, puedas usar cosas, ejercer cosas y hacer de alguna manera negocios turbios que enturbien tu vida. Ahora, el punto es que cuando pasa esto, ellos terminan. Y el rey esperaba olor a carne quemada, pero de repente a través de alguna rendija seguramente o una ventana, empieza a ver que estos muchachos no están quemados. Fueron 3. Pero ahora él ve 4. Y él dice, señores, el cuarto, echamos 3, pero hay un cuarto y tiene el aspecto del hijo de los dioses. Y entonces los manda a sacar y se dan cuenta que no tienen ningún rasgo de quemadura. Y entonces él reconoce que el Dios de estos muchachos es el Dios al que hay que servir. Cosa que no hubiera sido posible si ellos se hubieran rendido ante la situación. Miren, los placeres de la vida van a estar a la orden del día. Y todos vamos a ser expuestos a los placeres. Y probablemente algunos caeremos en algunos placeres. Pero el dominio propio te fue entregado a través del Espíritu Santo para manejar tu vida y tus empresas con el temor de Dios. Así que la fe en tiempos de conflicto es un asunto que nosotros también debemos de considerar a la hora de ejercer nuestro llamado delante de Dios. ¿Se da cuenta? Un hombre dándonos muchas lecciones más de 2500 años después. Ahora, la última cosa que yo quiero mencionar es que otro rasgo que tuvo Daniel fue la manifestación de la bendición por la obediencia. Como dije, él fue confrontado con muchas situaciones a través de los aspectos a los que fue confrontado en todos los reinados que hubo. Por ejemplo, en una de las historias es con el rey Belsasar. Tenían todos los utensilios del templo de Israel que estaban dedicados al servicio de Dios. Y entonces vinieron y los trajeron para adoración de los ídolos.
y los tenían en plena fiesta. Y de pronto aparece una mano por ahí, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, algo así creo que, si no mal recuerdo. Y el rey se asusta cuando ve esa mano escrita en la pared. Y le preguntan a todos y nadie sabe, y Daniel se ve obligado a responder y dice: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. O sea, en otras palabras, papito, no diste la talla y vas a morir. Esas noticias no son tan agradables de dar, pero era la orden de Dios. Ya hablamos, por ejemplo, de las veces que él fue confrontado cuando cuando fue lanzado, de hecho, por estar orando, por desobedecer, el no adorar a otro Dios más que el rey, y él siguió adorando a su Dios. Ya explicaba yo al principio de cómo fue llevado finalmente al foso de los leones. Y un lugar apestoso, déjelo apestoso, lo carnívoro que son estos leones. Y cómo de alguna manera Dios termina cerrando la boca de los leones. Lo curioso es que su obediencia hace que el rey de turno pueda reconocer también que Dios era el Dios verdadero y que todos sus enemigos fueron tirados al foso de los leones, y ver ahí los leones sí estaban hambrientos y los terminaron comiendo. Una cosa tétrica, terrible, sangrienta. Pero que la obediencia que marcó a este hombre, obviamente marcó la vida de estos imperios de los cuales le estoy hablando. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, y todos esos imperios y distintos reyes a los que Daniel sirvió con integridad, porque nunca perdió el enfoque, porque el centro era Dios, porque lo marcó mucho la oración, porque lo marcó mucho la fe en tiempos de conflicto, y porque lo marcó mucho la obediencia. Todas estas 4 cosas que hemos mencionado son las que hoy podemos hablar. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está hoy en día Nabucodonosor? ¿Dónde está el rey Belsasar? Desaparecieron y no dejaron más que un rastro histórico. Pero Daniel no está vivo, pero sigue vivo con todo su accionar y con todas sus palabras. La palabra que dio Daniel de parte de Dios todavía permanece hasta el día de hoy y permanecerá hasta las futuras generaciones. Ser empresario de reino no será fácil, pero no es imposible. No es imposible con la ayuda de Dios. Maneja tus empresas, maneja tus negocios con el temor de Dios, pero más que eso, maneja tu vida. Sé que como ser humano estaremos tentados todos los días, pero el consejo de Jesús es velad y orad para que no entren en tentación. Es decir, que velar, estar vigilantes, cuando yo vea una situación, tengo que discernir. Recuerda usted que era una de las capacidades de este hombre, discernir para que no pase nada. Para que yo digo, esta es una tentación, me aparto o la reprendo y me hago a un lado. Y orando para que Dios me dé el discernimiento de poder detectar este tipo de situaciones. ¿Sencillo? No, no es sencillo. ¿Imposible? Tampoco. Es posible. Pero necesitas del Espíritu Santo en tu vida. Déjame orar para concluir lo que hoy hemos estado hablando. Padre Celestial, gracias por ponernos en este mundo difícil, pero en el cual no nos dejaste desamparados. Enviaste a tu Hijo y luego enviaste a tu Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros y que nosotros podamos tener la posibilidad de salir avante con todo esto que hoy hemos emprendido. Ayúdanos a ser empresarios y profesionales de reino en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa. Te invito a la próxima semana. Buenas noches.